de la docencia. También hago parte de la Agencia Distrital de Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, Atenea, que tiene una labor muy, muy bella en ofrecer educación superior a jóvenes vulnerables de la ciudad de Bogotá. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas a todos y todas, y esperamos que al finalizar el semestre esta cátedra de verdad haya generado o haya generado en ustedes de verdad unas reflexiones muy importantes en los temas de educación, que creo que es uno de los temas, si no el más fundamental para el desarrollo de todas nuestras sociedades. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, y espero que sea un gran semestre para todos y todas. Gracias. Listo, Juli, gracias. Y como profesora en esa colaboración que vamos a tener desde la Secretaría de Educación, Helen Orjuela. Helen es profesora además de la Universidad Externado, estamos trabajando también con varias universidades, entonces Helen, por favor. Profe, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Helen Orjuela, soy también economista. Hice mi maestría en estudios sobre el desarrollo y trabajo desde hace más o menos 8 años en el sector educativo. Pues queremos poner a disposición de ustedes toda la experiencia y todas las reflexiones que hemos hecho en torno a la educación en nuestro país. Completamente emocionada de acompañarlos en la Universidad Nacional. Entonces, bienvenidos al curso. Gracias. El subsecretario Mauricio, Mauro. Profe, muy buenas tardes para todas y todos. Mauricio Castillo. En esta oportunidad, como decía también la profe Edna, estoy ocupando un cargo, soy servidor público, soy el subsecretario de Calidad y Pertinencia en la Secretaría de Educación. Una tarea bien bonita porque por aquí pasa parte de los cambios y de las transformaciones que seguramente ustedes van a comenzar a reflexionar como estudiantes, como ciudadanos, como sujetos políticos, como sujetos sociales, que lo que busca esta cátedra es eso, esa reflexión. Entonces, con mi experiencia de economista también, con casi 30 años de experiencia en el sector educativo, los estaremos acompañando, brindándoles efectivamente eso, conocimientos para que ustedes indaguen, pregunten, reflexionen, y seguramente podamos construir resultado de esta cátedra, seguramente procesos distintos, miradas distintas, visiones distintas de lo que es la educación en Colombia. Entonces, profe, muchas gracias por invitarnos a esta cátedra. Señor, muchas gracias a ti. Si quieren, nos presentamos. Sebas, Laura, porfa. Sí, señora. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Sebastián Contreras. Soy economista y maestría en economía de la Universidad Nacional y actualmente también soy servidor público, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación. Muy complacido, digamos, de estar en este espacio y acompañarlos ustedes en este proceso. Espero que aprendan muchísimo y que este curso los pueda dejar con reflexiones muy importantes acerca de un pilar fundamental de la construcción de sociedad, que es la educación. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Salma o Laura, cualquiera de las dos, para terminar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura León, soy asesora del despacho de la Secretaría de Educación. De profesión soy economista y tengo una maestría en Economía y Política Pública en Educación. Llevo cerca de 8 años trabajando con la profe en temas de educación que me han apasionado mucho y que espero que esta cátedra también los motive y estimule mucho a apasionarse un poco y entender un poco más lo que es la educación en el país. Bienvenidos. Listo. ¿Y Salma? Creo que nos queda. Sí, profe. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Salma Sofía Weiser, soy politóloga de la Universidad Nacional. Hice una maestría en políticas públicas en la Universidad de los Andes y he acompañado algunos cursos como asistente docente. Les doy la bienvenida a esta cátedra y me uno a las palabras que ya han mencionado mis compañeros de la Secretaría. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora creo que ya acabamos con los que seríamos los docentes del curso. Nos quedan aquellas personas que nos van a dar un apoyo impresionante a todo el trabajo, nuestros monitores. Entonces, si les parece en orden, Klaus, Paula,
Angie, Carol, Daniela, Dani, Héctor y Lenny. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Klaus Crexi Muñoz, estaré como dentro de los monitores como coordinador de la cátedra. Pues soy psicólogo aquí de la Universidad Nacional, estudiante de maestría en psicología, y pues estaré aquí pendiente para resolver cualquier duda logística que tengan al respecto. Y pues nada, espero que le puedan sacar mucho provecho a este espacio que es muy bonito y que se ha planteado con mucha dedicación. Entonces, eso sería todo de mi parte y que disfruten la cátedra. Muchas gracias. Entonces sigamos en orden si les parece. Bueno, buenas tardes y noches a todos. Mi nombre es Paula Rodríguez, soy estudiante de noveno semestre de música instrumental y los estaré acompañando como estudiante auxiliar en el perfil informático. Me encargaré de toda la parte de logística junto con Klaus, de todas las sesiones. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, pues estoy pendiente a sus solicitudes. Muchas gracias, Perfecto, Paula. Ay, perdóname, Helen, dale tú si No, quieres. fresco, sigue, Juli, sigue. Ok, muchas gracias, Paula. La profe se desconectó un momentico para arreglar un tema de su cámara. Entonces, sigamos con Angie. Angie Paola. Angie parece que no está. Carol Jimena. ¿Cómo están, chicos? Bueno, primero que nada, les doy la bienvenida. Mi nombre es Valentina Alzate. Soy estudiante de noveno semestre de zootecnia y pues estaré al tanto de todas las inquietudes de mi grupo, que se me servirá ya en las próximas semanas, brindarle toda la información correspondiente a las cátedras. Muchas gracias. Bueno, ¿listo entonces? Ya No, terminaríamos. Lenin se presentó, pero falta Carol, falta Daniela, Dani y Héctor. Listo. Listo, me tocó salir y volver a entrar. Listo. Entonces, seguimos, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Listo, gracias, profe. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Carol Ramos. Yo soy estudiante de último semestre de Lingüística de la Universidad Nacional C de Bogotá. También estoy adelantando una doble titulación en psicología y este semestre voy a estar acompañándolos a lo largo de toda la cátedra. Espero que sea un espacio que pueda ser aprovechado por ustedes, un espacio también que ha sido pensado desde una perspectiva crítica. Y bueno, cualquier duda o inquietud que tengan, aquí estaré con mucho gusto para poder apoyarlos sin ningún inconveniente. Bienvenidos y bienvenidas. Súper. Hola, ahora es mi turno. Mi nombre es Daniela Morales. Yo soy estudiante de noveno semestre de Fonobiología y también estaré aquí para apoyarlos durante el desarrollo de la cátedra. Cualquier inquietud o cualquier cosa, aquí estamos para ayudar. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Montes, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y pues este semestre estaré acompañándolos en todas las dudas e inquietudes que presenten en la asignatura, también como canal de comunicación para cualquier pregunta que tengan. Gracias. Listo. ¿Quién nos falta? Creo que ya. Sí, señora. Bueno, entonces sigamos con la presentación. Helen, ayúdame, por favor. Ya entonces nos presentamos. De verdad que hemos hecho un trabajo previo muy juicioso, muy riguroso para ofrecerles unos contenidos que solamente lo que buscan es generar en ustedes inquietudes, preguntas, pero que al final, después de haber escuchado a varios de los expertos, ya les voy a mostrar quiénes nos van a acompañar. De verdad tenemos unos expertos de lujo que van a estar durante todo este semestre. Al final lo que nosotros queremos es poder dar algunas respuestas, algunas soluciones. ¿Quiénes somos? Ya les dijimos. Ahora, ¿quiénes están tomando la cátedra? Hicimos un ejercicio muy juicioso de revisar, pues que no solamente estuvieran de las sedes, de las 4 sedes, niñas de la universidad, que pudieran estar en este curso, pero si ustedes se dan cuenta, pues tenemos, y esto nos emociona mucho, una diversidad. Tenemos estudiantes de múltiples disciplinas, medicina,
tenemos de varias ingenierías, nutrición y dietética, ingeniería química, derecho, psicología, economía, contaduría pública, ingeniería industrial, en fin, tenemos una cantidad de profesiones. Aquí ustedes ven y si nos tratamos de hacer una especie de mapita de qué profesiones tenemos aquí. ¿Esto por qué nos ilusiona? Porque es que la educación no puede ser vista o analizada desde una única perspectiva. La educación uno la puede analizar desde el punto de vista de la pedagogía, pero también la puede analizar desde el punto de vista económico, financiero, normativo y demás. Creemos y así diseñamos incluso el programa que en algunos momentos, por ejemplo, los estudiantes de Derecho van a tener mayor interés porque entonces vamos a trabajar el tema normativo, pero en otros momentos vamos a trabajar pedagogía o en otros momentos vamos a trabajar el sistema financiero, cómo se financia la educación. Entonces, esperamos darles respuestas, pero sobre todo generarles inquietudes dada la diversidad de estudiantes que nosotros tenemos aquí en la clase. ¿Por qué una cátedra? Porque una cátedra sobre transformación educativa, sobre reforma educativa. Quiero contarles que el año pasado se desarrolló la cumbre de la transformación de la educación en Nueva York, la convocó Naciones Unidas. Tuvimos como el privilegio de estar por parte del país, algunas de las personas que estamos acá. Y en esa cumbre se decía, hay una gran crisis en la educación. Y hay una gran crisis, seguramente muchas veces se generó esa crisis por la pandemia, la COVID-19 generó una gran crisis en la educación. Muchas veces dijimos, lo peor que nos puede pasar es regresar a los colegios, regresar a las universidades, regresar a los espacios educativos sin haber transformado la educación. Creímos en algún momento que entonces transformar la educación era pasar a unas clases virtuales. Resulta que una virtualidad no es solamente dictar la clase por Meet o dictar la clase por Zoom o dictar la clase por Teams, no. Si nosotros queremos utilizar la tecnología, nos toca ser asertivos con ella, nos toca aproximarnos a la tecnología, nos toca entender que no se trata solamente de dictar la clase como si yo lo estuviera haciendo en un tablero o como lo estoy haciendo incluso ahora. Hay que transformar la educación. Hay que revisar, por ejemplo, qué quieren las y los jóvenes frente a la educación, qué quieren las y los niños frente a por qué van al colegio, qué colegio quieren encontrar. Hay que cambiarla porque se presentan graves problemáticas. La COVID-19 nos denotó algunas de esas grandes problemáticas, pero hay otras que vienen acumulándose en la historia. Y Colombia no está ajena a eso. Dos grandes problemáticas que se observaron. Primero, inequidades en el acceso y en la permanencia en educación. Y entonces, cuando uno dice, estamos todos accediendo a la educación, la respuesta, por ejemplo, en nuestro país es claramente no. Incluso la educación nos está profundizando brechas sociales. Y esto puede sonar un poco paradójico porque siempre se ha dicho, con la educación yo cierro brechas educativas, pero a veces la educación nos profundiza brechas. Y permítanme utilizar algunas expresiones que en lo personal no me gustan, pero que se utilizan mucho. Educación para pobres, educación entonces para ricos o educación para aquellos que pueden tener mayores posibilidades de hacer. Y uno lo que observa es que la educación, en vez de cerrar las brechas, cuando usted diferencia la educación, cuando usted segrega a través de la educación, pues lo que hace la educación es profundizar las brechas. Nosotros, por ejemplo, en la Secretaría en Bogotá, uno puede identificar fácilmente cuáles son los colegios en donde existe mayor proporción de niños en condiciones socioeconómicas más desfavorables. Utilizo la expresión que no me gusta, pero niños más pobres. Y cuando usted hace una correlación, generalmente son los colegios que tienen peores resultados educativos. ¿Qué pasa ahí? Entonces uno que tiene que entender que el colegio, que la universidad no soluciona completamente la formación integral de los estudiantes. Hay unos estudios del Banco Mundial, unos estudios además también que se han realizado aquí en Colombia que dicen que más o menos el espacio educativo forma entre el 30 y el 35% del total de la
de lo que es la formación integral. ¿Qué pasa con ese 70% restante? La sociedad. ¿Qué pasa con ese porcentaje restante que se da en la universidad? La interacción. Entonces, lo que sucede es que la educación debe cerrar brechas, no debe profundizarlas. Ese es una de las grandes problemáticas. La educación no puede ser un gran divisor, la educación debe ser esa herramienta de equidad social. De hecho, por ejemplo, yo soy egresada de la universidad y muchas veces los que vamos a la Universidad Nacional somos la primera generación dentro de la familia, la primera persona que accede a la educación superior. Aquí, ¿qué nos dice a nosotros? Ojo, a esas personas que históricamente han sido excluidas de la educación, el Estado debe generar condiciones para que puedan acceder y permanecer en la educación. Segunda gran problemática, los sistemas educativos no están cumpliendo con lo que debería ofrecer el sistema educativo, lo que quieren, por ejemplo, las y los jóvenes. ¿Y por qué? Porque a veces se genera una gran frustración en todo lo que se llaman los ciclos de formación. No se están dando las herramientas necesarias para fortalecer las habilidades, las competencias, las destrezas. ¿Para qué? Para enfrentar los retos que tenemos en esta sociedad y en lo que es la cuarta revolución industrial, que se ha llamado, incluso ya algunos dicen estamos ya a las puertas de la quinta revolución industrial. Muchas veces se genera gran frustración cuando usted estudia toda su primaria, su secundaria, la media, accede a la educación superior y cuando termina la educación superior, pues no encuentra trabajo, no encuentra algo en lo que pueda desarrollarse. Algo estamos haciendo mal para decir a estos jóvenes, a estas jóvenes no le estamos generando todo aquello que ellos quieren, que ellos necesitan para que una sociedad los reciba, los abrace dentro de sus propósitos de vida y dentro de sus propósitos económicos y sociales. Entonces, la cumbre de la transformación dijo, miren, ya basta de diagnósticos, ya basta de estudios, hay que hacer la transformación educativa ya. Y si no nos sirve el COVID, no sabemos qué nos va a servir en la historia reciente para entender que tenemos que hacer una educación que sea mucho más pertinente y demás. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia nosotros que somos bastante, y los estudiantes de Derecho que tenemos acá y de Ciencia Política en el curso, podrán decirlo incluso mucho mejor que yo, es un país que se ciñe mucho a lo que está en la normatividad. Fíjense que hoy que, por ejemplo, estamos hablando en Colombia de una reforma a la salud. Cuando usted dice una reforma a la salud, necesariamente va a una reforma normativa. Después, el sistema, que los actores y demás se vayan acomodando, pero siempre tenemos que recurrir a la norma y a la ley. Y en Colombia, ¿qué es lo que nos está sucediendo? Que nosotros llevamos 30 años en dos grandes reformas que tienen que darse. Una reforma, 30 años, llevamos 31 años de la Ley 30 de 1992, se cumplen este año los 31 años, que regula la educación superior. En 30 años son muchos los cambios que tenemos en educación superior y nuestra normatividad sigue ahí. Y cuando uno habla de educación básica, de educación, la primaria, la secundaria, la media, tenemos una Ley General de Educación que también tiene 29 años, que es la Ley 115 de 1994, que tampoco se ha modificado, pero tampoco se está cumpliendo. Entonces, mínimamente deberíamos cumplir con lo que tiene la Ley General de Educación para avanzar en lo que debería ser la transformación educativa. ¿Qué sentimos nosotros, este grupo de apasionados por la educación? Que estamos en un momento histórico que tenemos la oportunidad para comprender los desafíos, para hacer las preguntas pertinentes e impertinentes, que creo que es un poco la invitación que nosotros tenemos en el curso, pero para proponer algunas alternativas que nos lleven a entender pues, que la educación debe transformarse. Entonces, lo que nosotros con ¿por qué la cátedra? El contexto que nosotros tenemos en Colombia y demás, pues lo que nosotros hacemos es una propuesta y es un programa que se los voy a explicar muy rápido. No sé si, Helen, ¿me ayudas, por favor, con el hipervínculo del programa? Gracias.
Por acá, mientras tanto, les voy contando. La siguiente diapositiva, exacto. ¿Cómo tenemos nosotros estructurado el programa? Lo vamos a tener como por unos grandes ciclos, no se ve mucho, exacto. Unos grandes ciclos, unos grandes temas. Vamos a empezar por un tema que es bastante interesante y es que podamos tener una mirada de Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Latinoamérica en materia educativa? Hoy vamos a tener dos invitados que ahora se los voy a presentar, que son, digamos, muy valiosos en todos los aportes, las miradas que están haciendo en Latinoamérica, el profesor Fernando Reimers y el profesor Agustín Porres de la Fundación Barqui, que nos van a conversar sobre cómo estamos viendo esa transformación educativa en Latinoamérica, cuáles son los grandes retos de los sistemas educativos y demás. El siguiente tema, por favor. El segundo tema es estructura y contexto normativo y le incluimos un tema que para nosotros es fundamental y es la necesidad de articulación de la educación socioemocional. ¿Por qué? Porque necesitamos entender contexto normativo. Para eso vamos a tener en la clase de la próxima semana a dos juristas muy importantes. El profesor Rodrigo Uprimi es docente de la universidad, nos va a hablar del derecho a la educación en Colombia, cómo entendemos ese derecho. Y Fernando Medina, que tiene una tesis de doctorado muy, muy interesante en poder político y que trabaja temas también sociales y particularmente en educación, para explicarnos cuál es ese sistema normativo, cuáles esas grandes normas, cómo funciona normativamente el sistema. En las sesiones, empezamos incluso desde hoy, vamos a tener siempre tres partes y me adelanto. Una parte en la que contextualizamos a alguno de los profesores, yo principalmente quiero estar en todas las sesiones, voy a estar en todas las sesiones contextualizando el tema. Una segunda parte en la que siempre vamos a tener un conversatorio, dos expositores o expositoras hablando sobre un tema específico. Vamos a tener opción de preguntas y al final, la última parte de cada una de las sesiones, nos vamos a dividir por grupos. Y entonces cada grupo va a tener la oportunidad de interlocutar con los monitores y demás dudas, preguntas, posibles sugerencias o alternativas que estemos viendo. Así vamos a desarrollar las tres clases, las clases en tres partes. 28 de febrero, ya conocimos el sistema normativo, nos vamos a meter a cómo funciona el sistema, cómo es que funciona realmente la educación en Colombia y vamos a tener a dos expertos, creo que de las personas que más saben de educación en Colombia, Alfredo Sarmiento, yo en cada clase les voy a ir contando quién es cada uno de los expositores y Cecilia María Vélez, que es exministra de Educación, que conoce bastante bien el funcionamiento de la educación. Igual tenemos entonces parte 1, contexto, parte 2, conversando ellos, en parte 3, la sesión por cada uno de los grupos. El 7 de marzo vamos a tener algo interesantísimo, vamos a hablar de crisis, principales desafíos, y aquí tenemos también dos expertos muy buenos en todos estos temas. Horacio Álvarez, que es Banco Mundial, es experto en educación, tiene una grandísima trayectoria en todos estos temas educativos. También tiene una mirada internacional de qué es lo que sucede en educación, de cuáles son los grandes avances, los grandes retos. Y vamos a tener a Jorge Iván González. Jorge Iván actualmente es director de Planeación Nacional, fue decano en la Facultad de Ciencias Económicas, profesor de la universidad, para que nos cuente cómo está ese tema de centralización, cómo está ese tema de financiación. Afortunadamente, además, tenemos plan de desarrollo, entonces para que nos cuente cómo está quedando educación dentro del plan de desarrollo y demás, terminamos la clase con los grupos que hemos previsto. El 14 de marzo decidimos incluir, digamos, con mucho interés, un tema que nos ha dejado la pandemia y es la necesidad de que usted tiene un sistema, cómo está funcionando, usted tiene una normatividad, usted tiene cómo se financia el sistema y usted tiene ahora unas grandes necesidades en educación. Una de esas necesidades que nosotros tenemos en educación es incorporar la educación socioemocional.
Antes de la pandemia hablábamos de lo socioemocional como algo absolutamente lejano. Sí, tenemos líos con un estudiante que tenga ideación suicida, o tenemos líos muy graves con suicidio consumado, o tenemos dificultades grandes con abusos, o tenemos dificultades grandes simplemente con comportamiento sistemático de tristezas, de depresiones. Antes de la pandemia no lo hablábamos tan abierta y tan francamente. Después de la pandemia, y una de las grandes lecciones que nos dejó la pandemia es que tenemos que hablar y actuar en materia de educación socioemocional. Entonces, incluimos este tema como transversal. Antes de irnos dividiendo por cada uno de los elementos de la trayectoria educativa, decidimos poner este tema en el inicio de la agenda. Aquí vamos a tener a otra de nuestras subsecretarias, la subsecretaria Deidamia García, que se encarga de todos estos temas en la Secretaría de Educación, al profesor Julián de Subiría, que ha trabajado mucho todos estos temas y que particularmente este último año está muy decidido a abordar todo lo socioemocional. 14 de marzo hacemos una especie de alto, de revisar los temas que hemos visto, y vamos a hacer unas actividades que ahora más adelante les muestro cómo serán estas actividades, y las haremos por grupo, de manera virtual, que podamos saber aterrizar todos estos conceptos. Después, 21 de marzo, vamos a tener una actividad que va a ser presencial para los estudiantes de la sede Bogotá, virtual para el resto de los estudiantes, y es que vamos a tener la coincidencia de un encuentro aquí en Bogotá con muchos expertos mundiales en educación. Los vamos entonces a tener en la universidad. Ya les diremos el espacio. Tenemos 2 auditorios para poder... Helen, ¿puedes ir bajando, por favor? El programa. Gracias. Para poder tener un conversatorio en retos de la educación. A nivel mundial, ¿cuáles son esos grandes retos para que nosotros podamos ir comparando si los retos que tiene Colombia son similares a los retos que se tienen en otros países, en otras ciudades, en el caso de Bogotá, Medellín, que nosotros podamos ir identificando? Y por eso vamos a tener un panel con expertos internacionales, al final de la sesión también con los docentes auxiliares. El 28 de marzo vamos a hablar, ya ahí empezamos con lo que se llaman las trayectorias educativas, cómo tengo que modificar, cambiar, transformar la educación inicial, que por ejemplo en Colombia la Ley General de Educación dice que deberíamos incluir a todos los niños y las niñas en educación inicial. Nosotros hemos dicho la educación inicial debería ser la educación superior, es la que mayor inversión debería tener, es la que mayor esfuerzo deberíamos nosotros hacer como sociedad, porque incluso hay una razón biológica elemental. En esa edad inicial, 0, 5, 0, 6 años, pues es cuando usted está formando el cerebro, hábitos, usted tiene que alimentarse de una mejor manera y demás. Y en educación inicial nosotros sí que tenemos retos. En esta sesión del 28 de marzo vamos a tener a la rectora de la Universidad de los Andes, a la profesora Raquel Bernal, en un conversatorio. Ella es experta en educación inicial, ha hecho muchos trabajos sobre inversión en educación inicial, y vamos a contrastar su mirada con la mirada pedagógica de la educación inicial. Invitamos a Maritza Díaz. Maritza ha sido profesora en la universidad y sobre todo tenía, porque ya se dio la dirección, un centro de expresión artística, Mafalda, muy cerca de la Universidad de la sede de Bogotá, en el que trabajaba pedagogías particulares para la educación inicial. Su énfasis es en antropología de la infancia. En la sesión después vendrá Semana Santa. En la sesión del 11 de abril vamos a hablar sobre ampliación del tiempo escolar y formación integral en la educación inicial, y vamos a tener a Francisco Cajiao. Francisco fue secretario de Educación, es columnista en El Tiempo, es un experto en educación, un profesor, un pedagogo, y a Constanza Alarcón, que fue viceministra de Educación Preescolar y Básica, cuyo tema fuerte siempre ha sido la educación inicial. El 18 de abril, pues bajar, por favor.
vamos a hablar de desafíos continuando con esa trayectoria en lo que es la educación básica. En la educación básica tenemos muchísimos desafíos. Helen, bajas, por favor. Listo. Aquí vamos a tener como una discusión sobre la manera como debemos cambiar, reformar la educación básica, y vamos a tener incluso son 2 sesiones, 18 y 25 de abril. Vamos a tener a Ángel Pérez, que es un docente experto, y estamos confirmando a Andreas Slater, que es el director de educación de la OCDE. Nosotros hemos venido trabajando algunos temas con él, estamos confirmando su asistencia, pero es una de las personas que a nivel mundial, digamos, lidera de mejor forma todo lo que tiene que ver con habilidades, transformación curricular y demás. Y en la siguiente sesión, en la del 25 de abril, vamos a tener a Andrea Escobar, que es la directora de la Fundación Empresarios por la Educación, y a Carlos Reverón, que es uno de nuestros subsecretarios, hablando también de esa garantía en la formación del ser y saber. Ahí hacemos un corte nuevamente, hacemos unas reflexiones, el 25 de abril hacemos unas actividades en grupo, y el 2 de mayo vamos con todo lo que tiene que ver, si quieres baja por favor. Listo. Empezaríamos con todo lo que tiene que ver con educación media. Fíjense que en el programa tomamos aspectos generales, vamos con educación inicial, vamos con la básica y después seguimos hacia la media. Anteriormente la media no generaba, digamos, tanto interés como sucede ahora. Hoy en día, ¿qué tenemos claro? Que cuando usted enamora, permítanme utilizar ese término, a un estudiante de la educación en media, usted lo atrapa, llamo yo, para que pueda seguir hacia la educación superior, técnica, tecnológica, universitaria. Nosotros tenemos una alta deserción en media en el país, y la gente cuando deserta en media es muy difícil que después se vuelva a reenganchar, a reincorporar en ese ciclo educativo. Entonces, vamos a trabajar fuerte en media para que podamos revisar las brechas de tránsito entre la educación media, la superior. Y entonces lo vamos a hacer Mauricio, que es profesor aquí, asistente nuestro, que ya se presentó, y la profesora Luz Karime Abadía de la Universidad Javeriana. Ella tiene un laboratorio de economía de la educación, tiene unos trabajos súper interesantes para que nos cuente cómo están viendo ellos qué es lo que sucede en la media. Y en la siguiente clase vamos a trabajar ese tránsito de la media. Vamos a invitar, ya está invitado, a José María Roldán. Él es el director de una agencia que creamos en el distrito especializada únicamente en educación superior y en ciencia y tecnología. Entonces José Roldán va a venir a contarnos esas propuestas de modelos flexibles para la media y el ingreso a la superior. Y Carlos Mario Estrada, que fue el anterior director del SENA, que actualmente es un consultor internacional, para que podamos revisar cuáles son esas opciones que tenemos en media. Pasamos a posmedia, y fíjense que lo digo, digamos, con mucha intención. No estoy hablando de educación superior universitaria, porque creo que algo ha variado. Es que no necesariamente los jóvenes hoy quieren hacer una carrera o una carrera de 5 años. Cada vez las y los jóvenes quieren carreras que sean mucho más cortas, más pertinentes. Entonces vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con postmedia con el director y el SAC de UNESCO, Francesco Pedro. Ya también lo tenemos confirmado para revisar esos modelos de acceso, permanencia en educación postmedia. Vamos a trabajar aquí hay un error de la profesora Juanita Villaveses, va a trabajar todo el tema de educación postmedia. Obviamente el profesor Leopoldo también lo invitaremos, pero aquí vamos a trabajar con la profesora Juanita. Posteriormente hacemos un corte, ahí lo que nosotros hacemos un corte, una actividad 3 en grupo, y ya nos vamos 30 de mayo, seguir trabajando con esas reformas en educación superior. En esas reformas en educación superior vamos a trabajar con 2 rectores de universidades, el padre Harold Castilla del Uniminuto, que tiene
que así sea una universidad privada, digamos, la Universidad Uniminuto tiene un énfasis social bastante importante. Y Brigitte Baptiste, que es la rectora de la Universidad EAN, quien tiene una mirada muy interesante sobre lo que debería hacerse en educación superior, los grandes cambios y reformas. Y ya cerramos el curso, el 6 de junio tenemos una actividad presencial en la que esperamos encontrarnos nuevamente, retroalimentar el trabajo para tener entonces ya la entrega y la subida de las notas en el CIA. Ese es básicamente el programa. Helen, si me ayudas, vamos a la parte de las actividades que hacemos, por favor. Listo. ¿Qué actividades vamos a realizar? Un poco en las discusiones que hemos tenido en este grupo decíamos, pues no podemos calificar como normalmente se califican o las cátedras o los cursos, entonces vamos a tener unas actividades de evaluación que también den cuenta de lo que es esa, llamémoslo, transformación educativa. Entonces, la propuesta, vamos a tener 5 tipos de actividades. Cada una va a tener una ponderación en la calificación final y lo vamos a atar a estos ciclos que les mostré en el programa. Entonces, en la actividad 1, esta es la forma, hoy dejamos claro la forma como se va a evaluar. La primera actividad va a consistir en que tienen que realizar un hilo máximo de 5 twists, de 5 trinos con un diagnóstico basado en evidencia sobre un desafío del sistema educativo. O sea, ustedes primero conocemos lo jurídico, lo financiero, lo organizacional, toda la educación socioemocional, y ustedes se reúnen, grupos de 5, un hilo con 5 trinos. Segunda actividad, que sería al segundo corte. En un formato noticiero que no va a superar los 5 minutos, se reúnen también grupos de 5 y van a presentar formato noticiero, argumentos y evidencias que hacen de un desafío que ustedes seleccionan un asunto urgente. Hay que solucionar esto en educación ya. Y ustedes mismos van a plantear cuáles pueden ser esas ideas para enfrentar. Una tercera actividad, para el tercer corte, es una infografía en el que van a presentar modelos o alternativas que hayan sido implementados en otros países. Vamos a tener como esa mirada internacional para solucionar el desafío que hayan seleccionado. La cuarta, que es, digamos, la que es la final, la que vamos a hacer algo presencial y demás para los estudiantes de la sede de Bogotá. Con los otros estudiantes tenemos también una actividad virtual de un póster. Van a realizar un póster académico final con una propuesta de transformación en un aspecto crítico del sistema educativo colombiano. Y le vamos a apostar a una actividad que me decían que estaba un poquito como loca al intentar hacerlo, pero lo vamos a hacer, una autoevaluación que cada uno de ustedes va a hacer sobre su desempeño en el curso. Entonces, cada uno, y eso va a tener un 10% en la calificación final. Hay unas actividades de asistencia, hay una normatividad que tenemos que cumplir y demás, pero básicamente es que se debe asistir como mínimo al 80% de las sesiones. A mí no me gusta llamar lista y demás, pero entonces en las clases vamos a tener un control en algún momento de la clase, en un momento aleatorio, para poder entonces verificar la asistencia que tengamos. Eso es básicamente el curso que nosotros hemos diseñado, que nosotros hemos desarrollado para cada uno de ustedes. Helen, ¿tenemos ya al profesor Reimers o Helen o Julia? Ya te confirmo. Listo. Si no, entonces continúo presentándolos. Ya debe estar conectándose porque su citación está para las 6:30 p.m. Si no, entonces sigo presentando. Por favor, es que no quiero interrumpirlo a él lo que esté esperando. Listo, profe, perfecto.
Entonces ponme por favor la presentación y yo les voy contando quiénes van a estar hoy. Bueno, entonces empezamos hoy, digamos, con esa mirada internacional, latinoamericana, por qué es necesaria esta transformación educativa. Y les quiero contar por qué y cómo vamos a iniciar hoy la clase. Vamos a tener a un profesor que es realmente maravilloso. Él es director de la Iniciativa de Innovación Educativa Global de la Universidad de Harvard. Es experto en educación global, ha tenido muchos trabajos de investigación, de docencia, mantiene sus cursos activos en la Universidad de Harvard y él, básicamente lo que él busca es entender cómo educar a los niños, a las niñas y a los jóvenes, pero para que puedan atender a estos retos del siglo XXI. Tiene muchas publicaciones, muy interesantes todas. En la época de la pandemia fuerte, cuando los colegios estaban cerrados, trató de entender por qué cerrábamos los colegios y por qué teníamos que abrirlos o por qué se cerraban los espacios educativos de educación superior y la necesidad de abrirlos. Entonces, tiene una mirada internacional, fue uno de los miembros de la comisión que redactó un informe que es Futuros de la Educación en la UNESCO. Tiene un nombre lindo, es Reimaginar Juntos Nuestro Futuro. Creo que eso habla mucho de lo que es el profesor Reimers. La educación no puede ser una cosa solamente de expertos individuales que respondan a inquietudes, que casi ni hagan preguntas, y él lo que dice es, la educación tenemos que reimaginarla juntos. Tenemos que entre todos tener soluciones. Y coincidencialmente tiene un nombre similar a lo que es el plan de desarrollo de esta administración en Bogotá, que es un nuevo contrato social. Y él lo que hace es proponer un contrato social para la educación, que nos reimaginemos cómo debería ser esa educación. Todo lo que él trabaja lo ha tenido absolutamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que se utiliza en muchas de las escuelas del mundo. Yo, ojalá, Fernando, si ya está conectado, es una persona a la que yo personalmente admiro porque tiene muchas respuestas, pero sobre todo hace muchas preguntas. Sabe hacer aquellas preguntas que pueden ser pertinentes para realmente cambiar la educación. Me dicen que les recuerde, por favor, que las preguntas las pueden hacer a través del formulario de Google Forms. No sé si, Helen, les puedes poner el QR para Helen, para que puedan hacer las preguntas. Está al final. Sí, ya les dejamos en el chat el link al formulario para que puedan hacer preguntas para nuestro invitado. Listo. Y el otro invitado que tenemos, incluso compartí con él hace un par de semanas, que tuvo una iniciativa absolutamente maravillosa de crear una red de secretarios y ministros de educación para hacer realmente transformación educativa. Es Agustín Porres. Él es el director regional para América Latina de la Fundación Barky. Y esa organización se dedica a empoderar a los docentes en el mundo. Todo lo que usted quiera hacer de transformación educativa necesita partir de hacerlo de la mano de los maestros y maestras. No puede haber transformación educativa si usted no lo hace de su mano. Si usted trae unos expertos a que les digan a los profesores, a los maestros, cómo va a ser la educación, cómo debería ser su práctica pedagógica, fracasa. Pero cuando usted lo hace de la mano de los profesores, de las profesoras, la cosa funciona. Entonces, Agustín se ha encargado de empoderar mucho más lo que es el maestro. Tiene un premio internacional que es muy importante. Él estudió filosofía en la Universidad Católica de Argentina y pues últimamente trabaja mucho con Georgetown
todos estos temas educativos, ha sido asesor del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ha trabajado muchos temas en educación y recientemente tuvo un texto, un libro que es muy interesante que se llama Tareas Pendientes. Entrevistó a 31 ministros de educación, exministros de educación de todo el mundo y les preguntó qué les quedó por hacer, cuáles fueron los errores. A mí me pareció muy interesante este libro porque a veces cuando tenemos el privilegio de ser servidores públicos y cuando estamos en un espacio en el que nos preguntan o nos entrevistan, casi siempre los servidores públicos lo que tratamos de hacer es demostrar todo lo que hemos hecho. Y entonces nos centramos en logros, lo que hacemos, lo que mejor ha funcionado. Y él propuso un ejercicio distinto. El ejercicio fue, oiga, ¿en qué falló? Y creo que ese ejercicio es muy interesante porque nos ayuda realmente a construir sobre lo construido. En educación no hay nada perfecto, en educación no hay nada absolutamente terminado. En educación todo es perfectible, todo puede mejorar. Y cuando uno lo hace construyendo sobre lo construido es mucho mejor. Entonces, él nos va a contar de esos desafíos de los sistemas educativos latinoamericanos. Seguramente nos va a hablar también de su texto, de su experiencia en el texto para enriquecer pues toda nuestra sesión. No sé si ya está el profesor Reimers o sigo. No quiero tenerlo tiempo ahí, Helen. Acaba de ingresar. Ah, listo. Fernando. Hola, buenas tardes. Profesor Reimers. Hola. Perdón, es que tuvimos un inconveniente con el enlace. No, me alegra que nos hayamos podido conectar, pero cuénteme algo que yo no utilizo. Aquí puedo levantar mis láminas, ok, que no había utilizado esto antes. Listo. Bueno, entonces estaba dándole la bienvenida al profesor Reimers. Profe Reimers, nosotros tenemos el gusto de estar hoy inaugurando una cátedra en la Universidad Nacional de Colombia que tiene estudiantes de 4 sedes, casi 400 estudiantes de 4 sedes de la universidad, de muy distintas disciplinas, Fernando. Aquí nosotros tenemos médicos, ingenieros, economistas, psicólogos, tenemos de muy distintas disciplinas. Tenemos un grupo de profesores. Esta cátedra la estamos ofreciendo conjuntamente entre la Universidad Nacional y la Secretaría de Educación de Bogotá, pues para hablar de lo que más nos gusta, de lo que más nos une y es educación. Entonces tenemos el privilegio de que tú estés acá en la cátedra para poder hablarles a estos estudiantes que como nosotros estamos ávidos de escucharte y de hablar de educación y de esas transformaciones educativas tan necesarias y de las que hemos hablado. Tú que tienes esa mirada latinoamericana, esa mirada mundial, para que nos puedas ilustrar. Entonces, bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, Edna. Qué gusto estar con ustedes y cuánto me alegra saber que tienen este esfuerzo que reúne para hablar de educación a gente que está dentro del sector y fuera del sector de educación. Bueno, voy a tratar de compartir una pantalla a ver si lo logro hacer. A lo mejor no, esperen un momentito que yo no he utilizado antes esta plataforma. A ver, aquí. Como que no está tan fácil la cosa. A ver. Dice que si quiero una application window. A mí tampoco me funcionó y creo que fue más fácil mandarle a Helen la presentación, que Helen la tuviera. No sé si quieres hacerlo. Ok, podemos intentar. A ver, espera a ver si lo logro hacer. Profe, tienes que darle ahí, ¿te sale la pantalla? Sí, pero tengo que compartir la pantalla entera o una ventana, la pantalla entera. Pues como quieras, si tienes pues la estaba tratando, tengo la presentación abierta, pero cuando le digo que comparta una ventana, no aparece mi presentación. Entonces dale la pantalla completa, selecciones la pantalla completa y le das en compartir. Tienes que darle clic en el videito en la imagen que te sale de la pantalla y ya después le das en compartir. Creo que se congeló el profesor Reimers.
No. Sí, eso veo. Igual estoy viendo si me compartió la pantalla, la presentación para ayudarle con la proyección. Está conectándose por otro. Listo. Fernando, tienes apagado el micrófono. Mil disculpas, cerré mi Gmail muy tranquilo y entonces se cayó el sistema. Bueno, pues voy a intentar una vez más y si no lo hacemos sin láminas no hay ningún problema. Listo. A ver, toda la pantalla dice aquí, pero cuando sale toda la pantalla no aparecen mis láminas. Así que ya no creo que esto va a funcionar así. Toda tu pantalla y ajá. le das ahí en la imagen que te sale. Y... No, pero ¿qué va? La imagen que me salen son ustedes. Cuando le digo esto, toda la pantalla, sí, la única imagen que salen nosotros. son ustedes. Sí, pero eso no es lo que yo quiero compartir. Lo que yo quiero compartir no importa. Ahora dice que estoy... Ahora dice Ya, que estoy presentando mi pantalla. Sí, ya estás pero... presentando. Perfecto. Ya puedes pasar al PowerPoint y desde ahí hacer. ¿Ustedes están viendo mi PowerPoint? Sí, señor. Sí, señor. Ah, qué maravilla. Ok. Sí, ya estamos ¿O lo están viendo ahorita el PowerPoint entonces? Sí, está perfecto. Ya lo vemos. Ah, bueno, magnífico. Bueno, pues mil disculpas. Entonces, a ver, para situarnos un poquito, nos situamos en el tema del día desde hace 3 años, que es que la pandemia del COVID hizo que muchos líderes tuvieran que contestar preguntas como estas, ¿verdad? Cerramos las escuelas. ¿Será que tenemos que crear estrategias para educar mientras las escuelas estén cerradas? ¿Qué plataformas usamos? ¿Y cuáles deberían ser los fines de la educación durante la interrupción de las pandemias? Estas eran las preguntas exactamente hace 3 años, en marzo de 2020. Y para buscar respuestas a esas preguntas, muchos se apoyaron en información sobre qué estaba pasando en otros sitios. Y al hacer eso, lo que hicieron fue formular políticas en base a conocimiento comparado. Y esta relación entre decisiones de política educativa y la educación comparada existe desde que aparece la educación comparada y desde que aparecen los sistemas educativos públicos. Entonces esa es la base de lo que voy a decir. Bueno, para quienes nos escuchan que no están tan familiarizados con otros temas, cuando me refiero a política educativa, ¿a qué me estoy hablando? Pues de una declaración o una serie de declaraciones que tienen la fuerza para gobernar las prácticas de las instituciones educativas y que tienen incidencia en quién tiene que ser educado, con qué fin, de qué manera, a qué costo, quién debe pagar. Y esas declaraciones están expresadas en leyes, en reglamentos, en presupuestos, en programas, en normativas. ¿Quiénes hacen las políticas? Bueno, personas como la Secretaría de Educación, los que tienen autoridad formal para gobernar instituciones educativas en niveles particulares de gobierno en distintas jurisdicciones, ¿verdad? Tanto en sistemas públicos, nacionales, federales, estatales, municipales, escolares, y dependiendo del tipo de política, ese poder puede recaer o en la rama ejecutiva del gobierno, que es lo más usual, pero también puede recaer en el legislativo, que es quien pasa leyes, o en las cortes, ¿verdad? Cuando alguien demanda al Estado porque, por ejemplo, no se logra un derecho que está consagrado en la legislación. Y estas políticas tienen incidencia en lo que pasa en las escuelas también privadas. Las políticas educativas varían en términos de la claridad que tienen con respecto a sus fines y a las hipótesis en las que están basadas, ¿verdad? Por ejemplo, una política educativa puede ser la escolarización va a estar segregada por género, escuelas para niñas y escuelas para niños. O la escuela secundaria va a ser diferenciada entre una educación técnica y vocacional versus general. O pueden ser normativas que deciden quién pasa de grado y en base a qué se toma la decisión de si pasa de grado. O pueden ser políticas que deciden cómo se pasa de un nivel educativo a otro nivel educativo. Pero independientemente de la claridad con la que estén formuladas, todas las políticas están basadas en una hipótesis implícita o explícita de cuáles son los eventos que va a desencadenar la política y que van a llevar a ciertos objetivos. Y esto se llama una teoría de acción, ¿verdad? Por ejemplo, la política de la educación obligatoria para todos está basada en una hipótesis implícita más o menos de este tipo. Si aseguramos que hay escuelas con espacios cerca de las casas de los niños y la asistencia es gratuita y obligatoria, los niños van a ir a la escuela y aprenderán y así serán trabajadores más productivos y ciudadanos comprometidos y todo esto contribuirá al desarrollo social y económico, ¿verdad? Bueno, estos modelos, estas hipótesis pueden estar basados tanto en conocimiento que resulta de investigación y análisis previos, así como en marcos normativos. Por ejemplo, la idea de que la educación es un derecho de todos o la idea de que la educación debe enseñar a convivir.
Y los instrumentos comunes de la política educativa pues son estos, ¿verdad? Las leyes, los presupuestos, la información. Entonces yo decía hace un momento que desde que existen los sistemas públicos, tanto esta información que guía las políticas como los modelos normativos de cómo deben ser las políticas, pues la verdad pasan de un país a otro y más recientemente los movilizan instituciones como Naciones Unidas, que es el tema del que voy a hablar hoy. Por ejemplo, esto es dentro de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, hay una sección que es la biblioteca de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson es una de las personas de la Ilustración, un hombre muy educado. Estas son unas fotografías que yo hice hace el semestre pasado. Y a mano derecha superior está una... Jefferson fue genial, no solo porque leía mucho, sino porque inventó un sistema para clasificar sus libros. Entonces, yo sabía que él había recibido el primer texto de educación comparada que existe, al que me voy a referir enseguida. Es un texto que escribió un señor que se llamaba Marco Antonio de Julien. Marco Antonio de Julien era un tipo que era periodista de origen y se interesó mucho en la manera de educar que había desarrollado Pestalozzi. Pestalozzi era un educador suizo que había decidido que los huérfanos, que los niños más vulnerables, tenían que ser educados. Y entonces él tenía una propuesta de qué es lo que tenían que aprender estos niños más vulnerables para poder ganarse la vida. Entonces, a Jefferson, a Marc-Antoine Julien, aquello le pareció fascinante y se dedicó a estudiar lo que hacía este hombre, escribió un libro y produjo una serie de panfletos que circulaba en diferentes lugares para que la gente conociera el método de Pestalozzi. Pero no solamente estudió el método de Pestalozzi, Julien también descubrió un método que había desarrollado otra persona a la que me voy a referir más adelante porque estuvo en Colombia, que se llamaba José de Lancaster, que tenía una teoría diferente de cómo había que educar a las personas, pero que fue muy importante en la construcción de la escuela pública latinoamericana. Y entonces este hombre, Julien, escribió un libro donde él sintetiza lo que él había aprendido de esos estudios de experimentos educativos en diferentes partes. Lancaster estaba en Inglaterra, Pestalozzi estaba en Suiza. Y Julien le regala ese libro a Thomas Jefferson cuando fue embajador en Francia. Bueno, yo sabía eso. No sabía si Jefferson había leído el libro o no. Entonces, cuando estuve en su biblioteca, fui a buscar el libro y efectivamente ahí está en esta sección, pero lo interesante es que está junto a otra serie de textos que yo no conocía, que también son textos tempranos de educación comparada. Jefferson jugó un papel muy importante como gobernador de Virginia, porque hizo una legislación muy progresista para su época que hablaba del derecho de todo el mundo a ser educado. Y Jefferson fue el primer creador de una universidad que no fuera religiosa, la Universidad de Virginia. Entonces, eso es un ejemplo de cómo las ideas sobre educar que se originan en una jurisdicción viajan y tienen incidencia en lo que pasa en otra jurisdicción. Y es un ejemplo de cómo el estudio de estas prácticas educativas en distintos tipos al que se dedicaba Marco Antonio Julien incide en políticas educativas en otras latitudes, ¿verdad? Aquí están los libros, a mano izquierda, el librito ese verde, el más alto es el texto de Julien, se llama Ensayos de Marc Antoine Julien. Ok, bueno, decía hace un momento que José de Lancaster tuvo una idea con mucho impacto en la creación de lo que fueron los precursores de la escuela pública en América Latina. Lancaster fue contemporáneo de este señor que se llamaba el doctor Andrés Bell. Y Andrés Bell había sido comisionado inglés en la India, donde había observado una manera tradicional en la que los niños en la India se transferían juegos, que era hacer una especie de coros donde un niño cantaba y los otros repetían, y así se aprendían todos la canción. Entonces el doctor Bell dijo, él era médico, él dijo, déjame ver si con esta metodología yo hago que aprendan las tablas de multiplicar. Y entonces puso a estos niñitos a leer las tablas de multiplicar. Y luego dijo, déjame ver si aprenden a leer de esta manera. Total que escribió un paper que lo presentó en la Royal Society de Ciencias diciendo, yo adapté una tecnología autóctona de la India para construir un método que sirve para enseñar masivamente. Y más o menos contemporáneamente, José de Lancaster hizo una cosa parecida. Hasta ese momento, la educación era una tarea altamente personalizada y que hacía gente
con mucha formación ellos mismos. Y como consecuencia, obviamente, la educación no estaba al alcance de la mayor parte de la gente porque no había suficientes de estos tutores, ¿verdad? Entonces, Lancaster dice, bueno, ¿qué tal si agarramos un tutor y organizamos a los alumnos de manera que los que aprendieron algo se lo enseñan a los que no saben? O sea, inventó un sistema tutorial, un sistema de enseñanza tutorial que exigía que, en verdad, bastante parecido a la Escuela Nueva de Colombia. Exigía que usted agarrara un currículum, lo cortara en pedacitos, desarrollara una especie de planes, de lecciones, y entonces ponía a estos muchachos, a estos monitores, a enseñarle a sus compañeros lo que ellos ya sabían hacer. Bueno, este hombre creó una escuela en Birmingham, en Inglaterra, que era una escuela y una especie de escuela normal, porque ahí venía la gente a formarse para hacer esto. Y aquí voy a la conexión con América Latina. En 1811, Bolívar y otra gente firman la Declaración de Independencia de la Gran Colombia quebrada, ¿no? No tienen plata y entonces están preocupadísimos de que el experimento de independencia no va a ser viable. Y entonces se va una delegación a Inglaterra a ver si consiguen que los ingleses le presten una platica para echar adelante este experimento independiente. Y los recibe en Inglaterra Francisco de Miranda, que era un hombre muy curioso y que se dedicaba a estudiar cuánta cosa le pasaba por delante y conocía a mucha gente. Llevaba ya 10 años viviendo en Inglaterra y conocía a mucha gente. Y cuando llega Bolívar junto con Andrés Bello, que había sido tutor de Bolívar, y otro señor, Oleari me parece, se van a ver a Miranda. Y Miranda les dice, tienen que conocer al profesor Lancaster. Y los lleva a conocer al profesor Lancaster. Andrés Bello se queda fascinante con aquella metodología, visitan esta escuela y Bolívar le dice a Lancaster, profesor, en cuanto que organicemos un poco las cosas allá en Colombia, usted va a venir para que nos ayude. Y efectivamente el profesor Lancaster se va a Venezuela, Bolívar lo casa, se casa ahí, la autoridad civil que lo casa es Bolívar, se pasa 2 años allá y no le pagan un peso, pero el hombre establece la primera escuela normal en Caracas, que es una escuela basada en este método, que básicamente permite enseñar de una forma a bajo costo a todo el mundo. Bueno, para seguir con Latinoamérica, porque todavía en este momento la educación no es obligatoria, ni muchísimo menos, pero el otro personaje que incide en que la educación sea obligatoria es este hombre que está aquí a mano derecha superior, que se llama Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento es un maestro argentino que está viviendo medio exiliado en Chile. Y en Chile, el rector de la universidad es este hombre que está a mano izquierda arriba, que se llama Andrés Bello. Andrés Bello se va con Bolívar a pedir ayuda para que le presten un poco de plata en Londres. Se queda fascinado y le dice a Bolívar, yo me voy a quedar aquí. Y se queda ahí, se casa. De hecho, termina viviendo en la que había sido la casa de Miranda, en la misma dirección, en Grafton Street. Miranda termina montándose en un barco yendo a Venezuela a hacer una revolución. Lo meten preso y termina abandonado en la carraca. Nunca regresa, deja atrás a su esposa y a 2 hijos, y Andrés Bello termina viviendo en la casa donde estaba Miranda, en el mismo sitio. Bueno, el hecho es que a Bello lo invitan los chilenos a que sea rector de la Universidad de Chile. Y siendo rector de la Universidad de Chile, él hace un concurso de ideas de cómo debería ser la educación en estas repúblicas independientes. Y entonces Sarmiento se gana ese concurso con una tesis que se llama la educación popular. ¿Y de dónde viene la educación popular de Sarmiento? Resulta que Sarmiento, que es un hombre conocido en Chile, convence al Congreso chileno para que le preste una plata para hacer un viaje de estudios. Se va a Europa a ver qué encuentra y la verdad no encuentra nada demasiado que ya no conociera. Pero estando en Inglaterra se encuentra un librito que escribe Horace Mann. Horace Mann es el hombre que está aquí a mano izquierda abajo. Y en la tesis de Horace Mann sí ha estado antes visitando Alemania y Francia, que son los sistemas educativos más viejos, y en base a esas tesis, él escribe este libro que se llama La Escuela Común. Y la Escuela Común es un argumento que dice, para que una nación sea democrática, para que la gente pueda gobernarse a sí misma, tienen que estar educados. La democracia no funciona sin educación para todos. Y entonces este es el librito que lee Sarmiento y a aquello le parece maravilloso. Se monta en un barco, se viene a Boston y conoce a Horace Mann y a su esposa, que es Mary Peabody Mann, que es la señora que está aquí, una mujer muy influyente, y que mantiene una correspondencia con Sarmiento de 12 años, en donde ella le da un montón de ideas. Sarmiento regresa primero a Chile, se gana el concurso, publican su libro,
Este libro incide en la creación del sistema educativo chileno, que es uno de los más viejos de América del Sur, pero en el fondo Sarmiento es reconocido como el padre de la educación pública en América Latina. Sarmiento eventualmente regresa a su país, llega a ser ministro de Educación, después es presidente, después es embajador en los Estados Unidos. Pero bueno, todo el propósito de este ejemplo es enseñar cómo estas ideas viajeras de un lado a otro son las que van conformando las grandes metas y las formas de pensar sobre qué hacer en materia educativa. O sea, imagínense este itinerario aquí, ¿verdad? Orasman se va a Alemania a estudiar el sistema prusiano y el sistema francés. Escribe su librito. Sarmiento le gusta el librito de este hombre y escribe su propio librito y se lleva esas ideas a Chile. En Chile está Andrés Bello, que de Caracas sale a Londres y se pasa 10 años absorbiendo todo lo que está ahí, se quedó fascinado con Lancaster. O sea, ustedes ven que realmente no hay ideas propiamente autóctonas de un solo sitio, sino que esta empresa de educar a todo el mundo es una empresa verdaderamente planetaria. Este es otro de los grandes creadores de la educación en América Latina, es José de Vasconcelos. La Secretaría de Educación Pública en México es de 1920, de las más viejas, y es gran parte del proyecto revolucionario mexicano. El proyecto revolucionario mexicano, la idea de construir una nación con una identidad propia, tiene como una base importantísima la educación pública, el arte y las bibliotecas públicas. Y aquí hay otro mexicano que juega un papel muy importante en la construcción de una institución cuya misión es difundir estas ideas, que es la UNESCO. Entonces aquí estoy dando un salto, se dan cuenta ustedes que he recorrido como 2 siglos en 3 láminas, pero en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se reúnen una serie de jefes de Estado y otra gente influyente para decir, caramba, ¿cómo aseguramos que haya una paz duradera? Y dicen, bueno, ¿por qué no creamos una institución cuya misión es garantizar que haya paz? Y entonces inventan las Naciones Unidas. Y dicen, bueno, ¿y cuál va a ser la guía de las Naciones Unidas? Y entonces se inventan una declaración que tiene 30 artículos que dicen cuáles son los derechos de todas las personas. Entonces la misión de Naciones Unidas va a ser avanzar a un mundo donde esos derechos sean una realidad. Y uno de esos derechos es el derecho a la educación universal. Como este derecho universal se convierte en misión de Naciones Unidas le toca crear una agencia para promover este derecho, que es la UNESCO. Y la UNESCO, en sus primeros años, pues anda todavía un poco en busca de cuál es su misión, ¿verdad? Y este hombre que está aquí, que se llama Jaime Torres Bodet, que ha sido secretario de Educación en México y embajador de México en Francia y uno de los grandes impulsores de la UNESCO, anima a que la misión de la UNESCO sea el promover la educación de las grandes mayorías. Si no hubiera sido por Torres Bodet, a lo mejor la UNESCO se hubiera dedicado a promover la creación de museos en el mundo, a hacer otra cosa. Entonces, es a partir de esto que realmente la oportunidad educativa cambia. Y cambia en parte porque, entre otras cosas, UNESCO hace 5 cosas muy sencillas. Promueve ideas, le recuerda a los gobiernos cuáles son sus compromisos, facilita que la gente intercambie ideas, o sea, agiliza un poco este proceso de que las ideas viajen de un lado a otro, establece normativas, o sea, dice, por ejemplo, en qué consiste una educación fundamental, etcétera. En algunos casos promueve un poquito de asistencia técnica, o sea, manda gente de un lado para otro. Y básicamente eso es lo que hace. Y moviliza un poquito de financiamiento, pero en verdad la UNESCO no es un banco, no produce plata. O sea, la UNESCO lo que puede lograr es que con las contribuciones voluntarias de los gobiernos pues puedan disponer una práctica para los países menos necesitados. Pero la verdad UNESCO no tiene demasiado dinero para apoyar. Entonces, pero una de las cosas que UNESCO hace, y lo ha hecho 3 veces en su historia, es reunir a un grupo de gente externos a la UNESCO y ponerlos a pensar y decirle, oiga, ¿y hacia dónde va el mundo? ¿Y ustedes qué piensan que debería ser la educación para prepararnos bien a eso? Y la primera vez que la UNESCO hace eso es cuando en el año 1968 le encarga al que había sido ministro de Educación de Francia, que se llama Edgar Faure, que coordine esta comisión que tiene 7 personas. Porque si ustedes recuerdan, bueno, no, a lo mejor no recuerdan, pero si ustedes han estudiado, en el año 68 fue un año de muchísima turbulencia en el mundo, sobre todo de turbulencia en las universidades, porque pues los estudiantes se daban cuenta de que las sociedades estaban cambiando mucho más lentamente que la gente, las normas, digamos, de las instituciones. Y entonces hay una serie de demandas estudiantiles, políticas, de mayor apertura, de mayor democracia, de mayor participación. Ustedes habrán leído, estudiado sobre el Mayo francés. En México también hay pues una serie de movilizaciones juveniles, estudiantiles en casi todo el mundo.
Y Faure es a quien le toca como ministro vivir ese descontento de los jóvenes. Y yo creo que esa es la razón por la que el secretario de UNESCO le dice, oiga, usted, ¿por qué no nos ayuda a pensar hacia dónde ir la educación? Los jóvenes nos están diciendo que no vamos bien, hacia dónde debe ir. Entonces esta gente se pasa 4 años pensando en el tema, viajando por el mundo, conversando con gente y escriben este librito que se llama Aprender a Hacer. Y el librito lo que dice, bueno, sí está claro, hemos estado desde que se creó UNESCO hasta ahora, básicamente enfatizando el desarrollo de las competencias fundamentales y en verdad aquí lo que hay es que enseñar a la gente a hacer. Y para aprender a hacer, lo que hay que hacer es tener la capacidad de aprender a toda la vida. Así que esa es la competencia que habría que democratizar, la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. La segunda vez que UNESCO hace una cosa parecida es en la última década del siglo pasado, del siglo XX, cuando le encarga al que había sido el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, que coordine una comisión un poquito más grande. Y también esa gente se pasa 4 años, pues básicamente leyendo, conversando, viajando por el mundo, conversando con mucha gente, muchas consultas, y producen este librito que se llama La educación encierra un tesoro. Y el gran mensaje de La educación encierra un tesoro es, mire, la verdad, la globalización está aumentando las demandas sobre qué es lo que la gente tiene que saber para funcionar en un mundo globalizado. Y aquí ya no es nada más ni competencias fundamentales ni aprender a hacer. Aquí hay que a enseñar a hacer, a convivir con los demás, a conocer y hacer uno mismo. O sea, hacer, H-A-C-R, a convivir y a aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a convivir. Esa es la gran tesis de este librito. Bueno, y estas ideas, con el tiempo, pues van calando, son como la lluvia, ¿verdad? La gente sin darse cuenta, si ustedes conversan hoy en día con gente en la Secretaría de Educación de Bogotá, del Ministerio de Educación de Colombia, pues estas ideas están ahí, son parte del imaginario de la gente. A lo mejor la gente ni se acuerda de dónde vienen, pero estas ideas con el tiempo se instalan y esa es una de las maneras en las que organizaciones como UNESCO influyen en las políticas, que es por donde yo empezaba, promoviendo, en este caso, marcos normativos que dicen para qué sirve la educación o para qué educamos. En el año anterior a la pandemia, o sea, el 2019, en septiembre del 2019, la secretaria la secretaria general de UNESCO, la directora de UNESCO, encarga a una tercera comisión de gente independiente que también mire hacia dónde va el futuro y qué debe hacer la educación. Y esta comisión, que se reúne por primera vez en enero del 2020, o sea, hace apenas 3 años, se reúne cuando ya ha comenzado la pandemia, aunque no está declarada como pandemia todavía, y hacemos planes parecidos a los de las otras 2 comisiones, ¿verdad? Vamos a conversar con mucha gente, a viajar por el mundo, etcétera. Y bueno, a los 2 meses ocurre la pandemia y entonces nos reunimos y decimos, ¿qué hacemos? Y decimos, no, pues ahora con más razón hay que hacer este trabajo, porque aquí el riesgo de que la educación pase al asiento de atrás, no que el asiento de atrás, al final del autobús es enorme, porque las prioridades son la emergencia sanitaria y la emergencia económica. Y entonces esta comisión pues hace su trabajo básicamente en línea, tratando de consultar con mucha gente, pero todo en línea. En esa época tan difíciles de la que uno quisiera no acordarse, ¿verdad? Del 2020, del 2021, donde había gente pues encerrada, aislada, con miedo de enfermarse. Ustedes se acuerdan cómo era antes de que hubieran las vacunas, todo el mundo aterrado de que le fuera, de agarrarse un COVID y que se fuera a morir. Pero bueno, en noviembre del año, no este que pasó, sino el anterior, del 2021, publica este librito que se llama Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Voy a explicar un poquito cuáles son las ideas principales. Y este librito es la base de la cumbre de educación que se lleva a cabo en septiembre del año pasado en Naciones Unidas y a las que me voy a referir. Bueno, rapidito, ¿cuáles son las ideas de este librito? Bueno, el librito este dice, mira, aquí los 2 libros anteriores fueron escritos para que los ministros de educación básicamente decidieran cómo debía cambiar la educación y les daban a los ministros una serie de ideas. Y claro, este librito, escrito en el contexto de la pandemia, donde la fragilidad de los sistemas educativos fue tan clara y fue tan claro que para que la educación funcionara, todo el mundo tenía que echar el hombro, pues básicamente lo que hace es agarrar esa idea y dice, esa debe ser la nueva normalidad. La nueva normalidad tiene que ser que todo el mundo eche el hombro, porque realmente la educación no va a cambiar, la cultura educativa no va a cambiar si cada persona
comprometida en el hecho educativo no se pone la camiseta. Y eso quiere decir que aquí lo que hace falta es un diálogo inclusivo en el que participen estudiantes, maestros, miembros de las comunidades, madres y padres de familia, por supuesto administradores educativos y también autoridades educativas. El librito este está basado en 3 ideas principales. Una, para que las cosas cambien, todos tenemos que proponernos que cambien. Aquí nadie puede decretar el cambio. Segundo, la propuesta de una educación para el tiempo que nos viene por delante tiene que estar, pero completamente basada en el reconocimiento de los derechos de todas las personas, de la igualdad fundamental de toda la gente. Y lo que debe lograr la transformación de la cultura educativa es que el aprendizaje sea auténtico y relevante. O sea, que lo que los estudiantes aprendan de manera muy clara, esté conectado con los desafíos que están viviendo fuera de la escuela, y que sea relevante tiene que decir que se conecta con cosas que les importe a los estudiantes. Y para lograr estas cosas, pues hay que reimaginarse la pedagogía, el currículum, la organización de la escuela, la profesión misma de los docentes y el ecosistema en su conjunto de aprendizaje. Y entonces, esos son los 5 puntos de cambio que plantea este librito, y desarrolla en detalle una serie de ideas sobre qué significaría reimaginar la pedagogía, reimaginar el currículum, la profesión docente, la organización escolar y el aprendizaje. Y para lograr estos 5 puntos para cambiar estas 5 cosas, dice, hay 4 acciones catalíticas. Hace falta investigación e innovación, hace falta este diálogo participativo, democrático, las universidades tienen que comprometerse a ser parte de la solución y articularse con sistemas educativos, y hay que reimaginar la cooperación internacional. Bueno, en relación a pedagogía, estas son algunas de las ideas. Dice, recuerden que esto está escrito en un momento de muchísima fragilidad en el mundo y de gran preocupación sobre cuál va a ser el impacto de esta pandemia en las sociedades. La pandemia ha hecho visible las grandísimas desigualdades, está aumentando en muchos sitios la desconfianza en las instituciones, en los gobiernos. Entonces dice, mira, la pedagogía tiene que organizarse en relación a los principios de cooperación, de colaboración, de solidaridad. Tiene que fomentar un conjunto de capacidades, no solamente cognitivas, sino sociales y morales. Tiene que ayudar a desaprender el prejuicio, básicamente, la intolerancia, la fragmentación, la polarización en las sociedades. Y la evaluación, obviamente, tiene que estar alineada con esta concepción más amplia, si ustedes quieren, más humanista de la pedagogía. El currículum, ¿qué quiere decir? Bueno, que tiene que conectarse con problemas reales. ¿Cuáles son esos problemas reales? Bueno, el del cambio climático, el lograr un aprendizaje ecológico, el de la pluralidad cultural, que le permita a los estudiantes no solamente acceder al conocimiento, sino verse como creadores de conocimiento, que atiendan a los nuevos desafíos de la democracia, como el de la información errónea. Y básicamente en sus contenidos y en sus métodos, la educación tiene que promover una ciudadanía activa y la participación democrática de la gente. ¿Qué significa reimaginarse los docentes? Bueno, hay que profesionalizar un poco más la enseñanza. El trabajo de los profesores tiene que caracterizarse por la colaboración dentro de sus centros, entre centros, y los maestros tienen que tener la posibilidad de participar a partir de su práctica, crear conocimiento. ¿Qué significa reimaginar las escuelas? Bueno, convertirlas en organizaciones que promueven, primero, que sean espacios protegidos, que modelen ellos mismos qué significa la inclusión, la equidad, el bienestar de todos, y tienen que ser reinventados para promover un futuro más justo, más equitativo, más sostenible, ¿no? Y tienen que ser espacios donde gente diferente se encuentren y aprendan sobre desafíos y desarrollen una imaginación sobre posibilidades que no pueden ver en otro lugar. Y esto significa, bueno, pues reimaginarse desde la organización misma de la escuela, los espacios físicos, la integración de la tecnología en la enseñanza, etc. Y luego, ¿qué significa esto de desarrollar el ecosistema educativo? Pues establecer vinculaciones entre todas las instituciones que le permiten a la gente aprender a lo largo de toda la vida. Y el librito este de los futuros de la educación dice, hay que garantizarle a la gente la oportunidad de aprender durante toda la vida con calidad. Bueno, no me detengo en los catalizadores del cambio, podemos hablar de esto en la sesión de preguntas y respuestas, quiero saltar entonces a esta reunión. Pero bueno, este librito es publicado en noviembre del 2021. Y la verdad, no tiene el eco que por lo menos yo me imaginaba. Fui parte de la comisión, yo tenía la ilusión de que, bueno, publicado este librito,
se iba a iniciar un movimiento planetario de movilización desde las bases, de la gente poniéndose la camiseta y decir, caramba, hay que transformar la educación. Pero no, eso no ocurrió. Yo creo que porque primero el impacto de esta pandemia todavía lo estamos asimilando, ¿verdad? Uno está viendo, mira, aquí acaba de publicar ayer el CDC, el Centro de Enfermedades, que hay una epidemia de problemas de salud mental entre las niñas, que en el último año 1/3 de las niñas han considerado el suicidio. Es una locura. Si ustedes leen las noticias aquí, no pasa una noche que no haya, y desgraciadamente en muchos casos en centros educativos, un muchacho desquiciado como aquí es más fácil comprar un arma que comprar chicle, que se agarra un arma y se mete y mata 5 en el sitio. Y esto lo estamos viendo todos los días. Y yo creo que estos son secuelas de esta pandemia, que este aislamiento prolongado, pues tuvo muchas consecuencias muy tenaces, ¿no? De fragmentar la confianza de la gente unos con otros y de las instituciones. Yo he estado mirando para un libro que estoy haciendo el impacto de la pandemia en algunos lugares y miren, en zonas de muchísima pobreza, donde usted pensaría que las comunidades protegieron sus escuelas, se robaron todo, se robaron los sanitarios, se robaron la luz, no dejaron nada. Entonces regresaron y reabrieron las escuelas y ahí estaban desequipadas las escuelas. Y en muchos sitios también de mucha pobreza, la gente, regresaron los maestros y aquello era acuchilladas, la violencia interpersonal entre muchachos, adolescentes, unos con otros y de ellos con los profesores estaba desquiciado. O sea que indudablemente esta pandemia ha tenido mucho impacto y seguramente eso explica el por qué en noviembre del 2021, la publicación de este librito, pues no ocurrió esa movilización planetaria que yo hubiera deseado. Y eso creo que en parte explica por qué el secretario de Naciones Unidas, que ha podido inventarse cualquier tema para una cumbre mundial alrededor de la Asamblea de Estados Unidos, de Naciones Unidas, decide que en la cumbre del 2022 el tema va a ser la educación. Decide que él quiere reunir a líderes del mundo, a líderes juveniles, a líderes de la sociedad civil, a hablar de la importancia de la educación, porque él dice en verdad que esta pandemia no solamente hizo visibles la enorme fragilidad de los sistemas educativos, sino que produjo una crisis educativa. Y si no hablamos de esto, el mundo va a retroceder. Bueno, evidentemente hay experiencia histórica sobre este tema. Ustedes seguramente han estudiado, si no lo vivieron, cómo en los años 80, cuando hubo una enorme crisis financiera de endeudamiento en países, sobre todo de América Latina y de África, pues la educación se quedó en el último asiento del autobús y entonces la región retrocedió. Durante una década, retrocedió unas cuantas décadas. Y el riesgo, creo que reconocía el secretario Antonio Gutiérrez, es que lo mismo podría pasar ahora. Y entonces él dice, hagamos una cumbre de educación para volver a poner la educación en las prioridades de las sociedades. Y entonces desarrolla un comunicado, que es básicamente la pieza de articulación de todo lo que fueron estas jornadas. Ahí estuvo la secretaria Edna Bonilla hablando en este encuentro, donde las ideas principales son, bueno, hay una crisis educativa. Hay una crisis educativa que existía antes de la pandemia, pero que la pandemia hizo visible y profundizó. Es una crisis de acceso, no todos tienen acceso, de calidad y de relevancia. Y el COVID, pues, hace que ya no podamos seguir escondiendo esto. Hay que recuperar, por supuesto, las pérdidas de la pandemia, pero sin regresar a lo que teníamos antes de la pandemia, porque lo que teníamos antes de la pandemia eran sistemas frágiles que hicieron que el COVID tuviera el impacto educativo que tuvo, ¿verdad? ¿Y eso qué requiere? Reimaginar a la educación para que la educación empodere a los aprendices para producir un cambio. ¿Un cambio de qué tipo? Un cambio en la dirección de hacer un mundo más incluyente y más sustentable, lo que se llama la Agenda 2030. Y esto requiere reimaginar el sentido, los propósitos y el contenido de la educación. Y aquí ven ustedes eco de las ideas de este informe de Delors, el segundo informe de esta Comisión de los Futuros de la Educación que organiza UNESCO, publicado en el 96, ¿verdad? Dice, aquí la educación tiene que permitir aprender a aprender, aprender a convivir, a aprender a hacer y aprender a hacer. O sea, absolutamente Delors, ¿no? Esto requiere asegurar ambientes de aprendizaje que permitan aprender a todos, requiere transformar a los docentes y empoderarlos para el cambio, requiere aprovechar la revolución digital para beneficio de la educación, invertir más equitativamente y más eficientemente y requiere de liderazgo colectivo. Yo creo que donde hay
si hay una idea nueva en todas estas declaraciones, porque ustedes se dan cuenta que cada uno de estos documentos de organizaciones como UNESCO, como Naciones Unidas, en base a lo que hacen es retomar ideas del anterior y añaden un poquito, ¿verdad? Le dan un giro novedoso. Pero esta idea del liderazgo colectivo sí es nueva y ustedes reconocerán en esta visión del secretario general, pues las principales ideas del informe de la Comisión de Futuros de la Educación, ¿verdad? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que por lo menos yo me imaginaba que este informe iba a producir? Bueno, iba a producir conversaciones dentro de los diferentes espacios educativos y comunitarios en donde pues se reuniera esta gente y dijera, a ver, de todos estos desafíos que habla este informe, el de la fragilidad de la democracia, el de la inclusión, el de la pobreza, el del cambio climático, el de la polarización, ¿cuáles son los que nosotros vemos aquí, alrededor de nosotros? Y en base a estos desafíos, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles queremos utilizar nosotros como un norte para guiar nuestra labor? Y luego, bueno, viendo esos desafíos, ¿qué capacidades deberíamos desarrollar? ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué proyecto de la institución deberíamos adelantar para atender a esos desafíos? Y luego, en base a esa claridad, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo ya? ¿Qué tenemos que hacer diferente? ¿Qué nos hace falta? Y bueno, ir empujando todos juntos. Y yo creo que la idea de este informe, Reimaginemos Juntos Nuestro Futuro, es que si esto ocurriera en cada uno de los espacios educativos del mundo, eso es lo que transformaría la educación. Claro, no nos vamos a engañar. ¿Por qué es que este informe, a diferencia de los otros dos, no está diciendo el problema lo pueden resolver todos los gobiernos? Bueno, por un lado, porque la pandemia hizo visible ese poder de las personas y de la sociedad civil, pero por la otra es porque está clarísima la crisis financiera que la pandemia ha producido, ¿verdad? Y que ya se está experimentando y que se agudizará. Entonces, en un contexto de ese tipo, los problemas no se pueden resolver echándole más dinero, porque no hay. Entonces hay que buscar otro recurso, y ese recurso, ¿cuál es? La buena voluntad de la gente y el trabajo de la gente, que es un recurso súper importante, ¿no? Bueno, esas eran las ideas principales de estos informes. Entonces ahora 5 minutos para hablar de América Latina y luego podemos tener una conversación. A ver, ¿ya dejé de compartir mi pantalla o todavía la estoy compartiendo? Ya dejaste. Ok, magnífico. Ya dejaste. Bueno, ¿cuál es la conexión con América Latina? Si ustedes miran esta historia que yo empecé a contar desde que Bolívar convenció a Lancaster de que viniera a crear una escuela normal en Caracas, uno podría decir que la historia de la educación en América Latina, digamos como a grandes rasgos, habría pasado por 4 o 5 épocas, ¿verdad? Hay una primera época que es la creación de las bases de los sistemas educativos, en donde empieza a incorporarse el derecho a la educación en la legislación, pero eso todavía no es verdad. Es decir, la mayor parte de la gente está excluida de la educación, la prioridad no es un acceso. Las cosas empiezan a cambiar con la creación de UNESCO, porque la creación de UNESCO, UNESCO se crea en el 48, en verdad en los años 50 y 60, es un momento donde ocurren 2 cosas en América Latina. Una es un movimiento de desarrollo económico que es la sustitución de importaciones, ¿verdad? En la guerra mundial, pues hay una necesidad de manufacturas, y América Latina se da cuenta de que quiere compartir en la base de manufacturas y se da cuenta de que para compartir tiene que proteger un poco sus industrias. Y entonces hay un desarrollo industrial que está animado por un proteccionismo de la industria. Pero entonces el desarrollo de la industrialización crea una condición donde hace falta una gente más educada. Y entonces esta época coincide con una gran migración del campo a los centros urbanos y con una gran expansión del acceso a la escuela, a todos los niveles. También porque la UNESCO, a través de sus oficinas, sobre todo en Chile, pues básicamente reúne a todos los ministros y le dicen, caramba, dijimos que la educación era un derecho humano y además es un buen negocio. Reúnen a los ministros de educación y a los de finanzas, le dicen, porque no va a haber desarrollo económico si no educan a la gente. Esa es como la segunda parte, donde esas aspiraciones que están recogidas en la legislación desde el comienzo de 1900 empiezan a hacerse realidad y usted ve una expansión exponencial acelerada del acceso. Bueno, este modelo, a mediados de los 70, empieza a estar claro que hay como una crisis. O sea, que esto es un crecimiento un poco sin sentido y que no está claro que es un crecimiento con mucha calidad
Y entonces se inicia una época de preocuparse por la calidad, de preocuparse un poco más por qué se está enseñando. Esta es una época caracterizada por reformas en el currículum, por muchos intercambios entre naciones, mucha cooperación entre naciones. Y esta época dura, yo diría, 70, luego viene la época de la década perdida, esa es la década de los 80, en donde mucho del progreso de las décadas se interrumpe, digamos, esta preocupación por la calidad. Y entonces llegamos a los 90. Y en los 90 hay una cosa muy interesante. La oficina de la CEPAL en Chile publica un librito que se llama Educación y Conocimiento, Ejes de la Transformación Productiva con Equidad. Y básicamente dice, esta región no va a lograr democratizarse ni su desarrollo económico si no invierte en las capacidades de la gente. O sea, el invertir en la capacidad de la gente es fundamental para el progreso político, la consolidación democrática y económico de la región. Y entonces este librito, que lo escribe, que lo coordina Fernando van Gilbert, tiene un efecto muy importante en la región, ese y otras cosas, y la región inicia una serie de reformas en los años 90 orientadas a mejorar la calidad. Entonces se empiezan a introducir sistemas, por ejemplo, de medición, se empiezan a establecer estándares curriculares, empieza a descubrirse la importancia de la formación de los profesores, y estas son las reformas de los 90. Luego, en la década de los 2000, hay un enorme progreso en tratar de incluir a los grupos más excluidos. Por ejemplo, uno ve que básicamente en educación básica termina entrando todo el mundo, en América Latina. Y de hecho, América Latina se convierte en el mundo en desarrollo en la región más adelantada en materia educativa, en comparación con Asia, con Pakistán, con la India, con África, etc. En materia de educación secundaria, que es donde todavía quedan brechas importantes, hay muchísimo logro en la expansión, en el acceso. Y de verdad hay una serie de reformas, desde mi punto de vista, muy bien orientadas a tratar de hacer, o sea, antes de la pandemia esta dichosa que nos llega, la región está metida en una serie de esfuerzos para hacer una educación más integral, donde muchas de las ideas que están en este informe de la Comisión ya lo está haciendo América Latina. Y entonces llega este COVID y hay un retroceso. Indudablemente hay un retroceso en la región grande. Y mi preocupación principal en relación a lo que va a significar Latinoamérica, no siempre se ha beneficiado de estas exhortaciones de Naciones Unidas, porque en parte no va al mismo ritmo que otros sitios. Entonces, por ejemplo, cuando en el año 90 la conferencia de Jomtien pone como gran prioridad la educación primaria, pues eso no es tan bueno en América Latina, porque América Latina ya tiene educación primaria para todo el mundo. Y entonces, en cierta manera, estas orientaciones globales llevan a los mínimos comunes a una región que es diversa, como Latinoamérica, pues no le ayuda mucho cuando UNESCO está empujando cosas que tienen a lo mejor sentido para Honduras o para Nicaragua, pero no mucho sentido para Colombia o para México. Pero a donde iba con la pandemia esta del COVID y lo que viene después es que, bueno, COVID significa un retroceso. Y yo creo que más que el retroceso real, digamos, de lo que los niños no aprendieron en la escuela durante estos 2 años, el retroceso más serio que yo veo es el retroceso en la agenda, porque en la agenda de América Latina ya estaba colocada la preocupación por el desarrollo de esta visión amplia de lo que tiene que saber una persona. Y ya había esfuerzos en ese sentido. Y resulta que ahora la obsesión en que todos los países que yo me encuentro es los aprendizajes fundamentales, porque la gente está tan agobiada con que los niños no saben leer y no saben matemáticas, que hay como una visión láser en que eso es lo que hay que hacer en todos lados. Y esa es la preocupación ciertamente impulsada por muchos grupos en la cumbre de Naciones Unidas de los aprendizajes fundamentales. Y entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y qué son los aprendizajes fundamentales? ¿Será que los aprendizajes fundamentales incluyen las competencias socioemocionales? ¿Incluyen las competencias de convivencia? ¿O eso no es parte de los aprendizajes fundamentales? Y bueno, yo creo que ahí estamos, en el momento de definir y cuáles van a ser las prioridades hacia adelante. Yo tengo la impresión de que estas aspiraciones que tenía la Comisión de que la educación
sea un elemento movilizador de diálogos amplios sociales, son más necesarias que nunca. Que si eso no pasa, la región va a retroceder y va a convertir en su prioridad pues una serie de mínimos educativos que no van a resolver los desafíos propios de las democracias y de unas sociedades muy golpeadas por esta pandemia. Así que bueno, ¿qué tal si me callo un poquito y los escucho a ustedes contestar y tenemos un poquito de diálogo? Muchas gracias, Bernardo. Bueno, si te parece, tenemos a Agustín Porres aquí, creo que ya está. Hay varias preguntas, hay muchas, ahí las estamos organizando, te las vamos a ir pasando y para ver si pues alcanzamos hoy o si no, tú nos ayudas a responder y en la próxima sesión, esta clase la vamos a tener todos los martes, entonces le podemos dar respuestas a múltiples inquietudes. Pero creo que Agustín está hace un ratico y estaba como con bastante compromiso. Agustín, ¿tú estás por ahí? Sí. Agustín. Parece que se nos desconectó, porque si se nos desconectó te voy haciendo una de las preguntas. ¿Agustín? Me aparece conectado, dame 2 segundos, ya le marco nuevamente. Por cierto, antes de que se me olvide, les quería mencionar, hace unos días vi una película argentina que les recomiendo a todos que se llama El Suplente. Y El Suplente es una cosa que podría ocurrir en cualquier gran ciudad latinoamericana. Es un muchacho que es un profesor de literatura que regresa al barrio donde él creció, en Buenos Aires, un barrio muy pobre, donde hay enormes problemas de droga. Y entonces son los desafíos de este profesor de cuál es su papel en un sitio con esa problemática. Yo les recomiendo a todos que vean esa película. Y Agustín, que es argentino, ¿tú has visto la película El Suplente? No, no la vi. Ah, pero te la recomiendo. Es una maravilla de película. Bueno. Vale, muchas gracias, Fernando. No, un recorrido así absolutamente maravilloso, histórico, pero absolutamente contextualizado. Para además ver una cosa, tenemos muchos desafíos comunes, muchos retos comunes. Hay países en los que se ha avanzado más, otros en los que se ha avanzado un poquito menos, que tenemos más deudas con la educación, pero ese recorrido de mostrar, digamos, la importancia de la educación creo que fue absolutamente fantástico para iniciar nuestra cátedra, que, bueno, contamos también con este privilegio de Agustín. Yo les conté ya, Agustín, quiénes eran ustedes. Tenemos casi 400 estudiantes de la Universidad Nacional, de varias sedes. La universidad tiene varias sedes. Aquí tenemos estudiantes de 4 de ellas, de distintas, diferentísimas áreas disciplinares, pero creo que a todos nos mueve la educación. Entonces les hablé de tu libro que a mí me encantó y quisiera como arrancar un poquito por eso, Agustín, si tú nos pudieras contar sobre esos desafíos globales que enfrentamos en educación, sobre esos retos y bueno, esas respuestas que te dieron los exministros de educación. Primero agradecerle muchas gracias Edna por la invitación, por este espacio, la verdad que un lujo contar con tantos para este debate y un lujo compartir y poder escuchar también a Fernando. Siempre es una muy buena oportunidad y un aprendizaje. Creo que hay 2 cosas que tenemos sobre la mesa, Edna, que compartimos. Este libro fue entrevistar a exministros de todo el mundo y muy reciente, hace 10 días volvimos de Washington de una experiencia con 24 ministros actuales de trabajo muy profundo, ministro de América Latina. Y un poco junto a las 2 iniciativas, las tengo muy presentes, y tienen algo en común, que para mí es como un homenaje o revalorizar el rol de los ministros de educación, que gente personalmente que yo admiro, que asume desafíos y responsabilidades muy ingratas, porque finalmente no se valora el esfuerzo, la dedicación que toma esa tarea, que parece a veces pomposa y parece como reconfortante, pero en lo cotidiano es desgastante. El 50% de las batallas no la eligen ustedes, se las trae la prensa y otros actores de la política, y creo que ustedes hacen un esfuerzo muy grande por transformar. Y dentro de la política, para mí la educación es de los puntos más altruistas. Quien elige la política, elige 2 cosas. Un lugar donde se puede transformar
la realidad profundamente, pero también elige, consciente o inconsciente, alejarse un poco del poder. Porque en la mesa del presidente, en la mesa del gobernador, la educación no está en la diaria. Digo, un gobernador ve a su ministro de Finanzas todas las mañanas y al ministro de Educación una vez por mes, para inaugurar una escuela, porque la educación todos la queremos, pero pues en la diaria no es un incendio, no es una urgencia de la política. Entonces, un político que elige este área está resignando de alguna manera poder, y creo que es algo que hay que considerar. Ojalá en el futuro cada vez implique más poder y no menos. Digo, lo que pasó en la historia argentina, que tuvimos 3 presidentes que fueron antes ministro de Educación, generación del 80, 1880, 1860. Ahí educación era poder, hoy no. Entonces, tenemos una deuda pendiente ahí hay algo que hay que revalorizar para que la educación vuelva a tener ese nivel de importancia. Entrevisté 31 exministros durante la pandemia preguntándoles qué es lo que no pudieron hacer, convencido de que si no lo pudieron hacer es porque querían hacerlo, es porque lo veían bueno, pero algo en el sistema no los dejó. Y aprendimos mucho en ese recorrido, y algunas cosas que llaman la atención es lo poco que podemos sostener políticas, como con todos los ministerios hay cambios, cuando cambia un ministro hay cambio de política. Y en América Latina el promedio de un ministro nacional es de 2 años. Colombia tiene una excepción grande con María Cecilia Vélez, de 8 años, pero el promedio en el mundo igual es muy bajo. Entonces cambian las políticas permanentemente. Y hay muy poco apoyo. Un ministro en acción recibe 1000 llamados por día. Deja de ser ministro y recibe 3 llamados por día. Digo, no hay una consulta permanente a los que estuvieron ahí. Y esa falta de continuidad, esa falta de consulta para mí es llamativa. Hay alguien que creo que Fernando conoce muy bien, que es George Werner. George Werner fue el ministro de Liberia. Si se acuerdan, Liberia en el 2014 tuvo ébola. Y por ébola, George Werner tuvo que cerrar todas las escuelas de Liberia. Es la única persona, creo, que en nuestro tiempo vivió una pandemia 6 años antes. Y aprendió y las reabrió, hizo toda una reconstrucción. Yo le preguntaba a George Werner, ¿cuánta gente te llamó? Digo, empezó el COVID, lo primero que había que hacer era llamarlo a él y que él nos explique al mundo. Bueno, ese llamado no fue tal. Él construyó un montón, hizo un aporte extraordinario, pero no tenemos esa costumbre de poder llamar y construir sobre la experiencia de otros. Y en educación es fundamental. Le preguntaba a Steph Maharey, que fue ministro de Nueva Zelanda, ¿qué consejo le darías al siguiente ministro? Y me decía, le pediría que de todas las políticas respete aunque sea una. Como digo, que haga un esfuerzo por encontrar que de todo lo que yo hice hay algo que no necesita ser tirado al tacho y empezar de vuelta, como hay que hacer continuidad. Y un desafío muy grande en elegir prioridades. Algo que creo que es como, todos me decían, hay que elegir un tema, no se pueden transformar 10. Y es doloroso porque es muy difícil elegir uno cuando tenemos 10 urgencias en el sistema. Un poco lo que decía Fernando, había una mejora enorme en la región y de repente volvimos a la prioridad de que los chicos estén en la escuela y alfabetización inicial, cuando antes estábamos hablando de temas mucho más. Pero bueno, ese elegir temas es muy difícil, sin embargo, la política muchas veces requiere, porque no se va a poder hacer esa transformación amplia. Hay que elegir batallas, lamentablemente. Y creo que tiene que ver con la ingratitud que decíamos antes. Y algo, hace 10 días juntamos en Washington a 25 o 24 ministros de América Latina en un espacio muy informal que no busca replicar la formalidad y la dinámica que tienen otro tipo de reuniones. Esto es un encuentro de personas, no de ministros, pero solo para ministros, porque entendemos que en su liderazgo hay una soledad que requiere esto de poder apoyarse en colegas. Fue un viaje con una agenda política, con think tanks y académica, y tuvo esta nota distintiva, que para mí fue muy fuerte la imagen, y la comparto, de tener a 24 ministros estudiando, sentados en un aula, tomando apuntes. Y lo decíamos, los ministros volvieron a ser alumnos, y eso habla de la humildad de todos los que formaron parte y la necesidad de seguir aprendiendo. Una colega, una
ministra de Educación muy cercana, nacional, decía, a todas las reuniones a las que voy, se espera que yo sepa todo. No tengo reuniones en las que yo pueda decir no sé, porque estando a cargo de un ministerio nacional tengo que dar respuesta. En estos días tuve la oportunidad de no saber, escuchar, aprender y construir. Y creo que tener esas oportunidades, no hay un cursus honorum para el Ministerio de Educación, no hay un curso preparatorio para ser ministro, si bien tenemos el lujo de que Fernando ha formado muchos en la región y en el mundo, pero tuvieron la suerte o la vocación y la búsqueda de pasar por ahí, pero no hay una formación a funcionarios actuales y tenemos esa pretensión de que lo resuelvan todo. Entonces, ojalá, esta cátedra va a formar futuros ministros y futuros líderes. Yo admiro mucho a los ministros, pero también a que desde una fundación, desde una universidad, desde los distintos lugares que tenemos en la mesa, construimos algo colectivo que transforme. Creo que tenemos que revalorizar mucho estos espacios de formación que nos permitan crear o construir una generación distinta de líderes que quiera transformar y que lo haga en equipo. Me fui por las ramas, Edna, perdón, era el libro, pero me entusiasmé. Agustín, pero yo quisiera solamente preguntarte de esas entrevistas que hiciste, que, insisto, el libro es fantástico, se lee además uno poniéndose en el lugar del ministro en ese momento, tomando las decisiones, entonces es maravilloso. ¿Tú cuáles crees que son esos desafíos grandísimos que tenemos nosotros, sobre todo en Latinoamérica, en materia educativa? Porque tú hablabas precisamente del encuentro, que te quiero también agradecer por la invitación, y nos sentíamos todos, yo les decía ahorita a las y los estudiantes, como que a veces creen que todo lo tenemos que saber y que todo lo estamos haciendo bien. Entonces, cuando uno se para como servidor o servidora pública, uno lo que dice es, estamos construyendo los colegios, estamos tantos jóvenes en educación superior, estamos, en fin, una cantidad de cosas, y la educación tiene que ser humilde, pero la educación también tiene que ser inspiradora. Tenemos que soñar, porque si no soñamos y solamente hacemos la tarea del inmediato, no vamos a transformar la educación. Entonces, un poco mi pregunta para ti sería, ¿cuáles son esos grandes retos que en Latinoamérica tenemos? Porque Fernando hace una maravillosa exposición, como siempre, y dice, mire, estas son las 5 grandes apuestas, y la cumbre, y lo recoge y demás. Tú, en ese recorrido que hiciste, ¿cuáles crees que son esos grandes desafíos? Es muy buena y es bien difícil. Yo creo que un desafío es enfocarnos en los aprendizajes, que al final hay una discusión enorme en la educación que está desenfocada. Me acuerdo, un ministro asume y al año dice, hace un año que me la paso hablando de infraestructura, de edificios, del gas, del frío, ¿cuándo puedo hablar de educación? Y un poco nos pasa que desenfocamos mucha conversación. Creo que hay que poner el foco en que el aprendizaje es la tarea. Y todo lo aledaño tiene que estar mirando hacia ahí. Y tenemos que permitirnos, la educación está en los medios, por lo menos en mi país, muy fuerte en febrero, que es cuando hay una discusión salarial. Y después pierde atención. Entonces, ¿por qué no le logramos atención en los temas centrales? Creo que hay que avanzar, hay un reto enorme de la autonomía educativa, de la autonomía escolar, de descentralizar algo de nuestros sistemas, que es empoderar a los líderes locales, a los que pueden transformar. Y para que haya verdadera autonomía, necesitamos datos para dar esa autonomía como corresponde. La autonomía no es, mañana todas las escuelas son independientes, sino hay escuelas que están preparadas para ser independientes, y hay escuelas que necesitan un acompañamiento distinto al ministerio. Y es muy difícil animarse a esa distinción. Hay un ejemplo en Costa Rica muy bueno, que cómo me animo a decir, estas escuelas las dejo ser y estas las acompaño más de cerca. Para eso sí o sí necesitamos datos, que en muchos de nuestros países todavía no tenemos, de manera nominal, para decir, esta escuela necesita más ayuda o menos. Y ahí hay que animarse a buscar esos datos y trabajar. Y después creo que hay un reto en cuanto a la formación docente o el acompañamiento, el lugar de los docentes. Ningún sistema educativo va a superar la calidad de sus docentes, y es con ellos que tenemos que pensar la transformación.
Digo, hemos visto muchos fracasos de reformas o transformaciones que se olvidaron de escuchar a los docentes. Creo que hay que escucharlos y hay que construir con ellos. Hay que darles más herramientas, darle autonomía cuando se pueda y confiar. Creo que una parte de la crisis de nuestro sistema es la confianza, que en el fondo no creemos unos en otros, ni los padres en los docentes, ni los docentes en los directivos, ni los docentes en los ministros. Hay una desconfianza enorme frente a la política, y uno del otro lado ve políticos dando todo, digo, y políticos que a veces no confían en los docentes, como creo que hay que entender ese puente de nuevo. Muchas gracias. Nosotros tenemos un link donde los estudiantes y las estudiantes nos están pasando preguntas y hay muchas. Hay una que, no sé, Fernando, Agustín, que es de mucha actualidad, sobre todo para los jóvenes y los maestros. ¿Qué desafíos trae la inteligencia artificial? Esa está muy de moda en cuanto a la educación. Claro, ¿ustedes cómo ven todo esto de la inteligencia artificial para la educación? Mira, yo creo que lo primero que trae la inteligencia artificial son oportunidades. Y te cuento, en una clase que, por supuesto que en la facultad hemos estado hablando de la utilización de los de estos chatbots. Y lo primero que a la gente le viene a la cabeza es, bueno, ¿cómo aseguramos que los estudiantes no utilizan eso para hacer plagio, verdad? Pero yo no creo que esa es la pregunta más interesante. Creo que la pregunta más interesante es, ¿qué capacidades tenemos que desarrollar en los estudiantes para que puedan conocer una información, reconocer una información producida por un bot? Porque resulta que los bots son la manera más rápida de producir misinformation. O sea, usted podría multiplicar por 1000 todos los riesgos de esta información mentira que circula en las redes con un bot. Podría armar una industria, una persona podría montar su industria para poner a la gente a creer en cualquier cantidad de disparates ayudados por bots. Y entonces, bueno, ¿eso qué significa? Va a ser imposible, digamos, impedir que el OpenAI sea utilizada para eso. Entonces, lo que hay que hacer es producir lectores más sofisticados que puedan reconocer un texto producido por un bot. Y la única manera de producirlo es poner a los muchachos a trabajar con esas cosas. Entonces, por ejemplo, en el curso que yo estoy enseñando este semestre de innovación educativa, tuvimos una conversación hace 2 semanas, donde le dije a los muchachos, ok, ¿cómo podríamos utilizar estos bots para resolver problemas educativos? Vamos a empezar a experimentar con ellos. Entonces yo me metí, por ejemplo, uno de los desafíos educativos más interesantes que hay es cómo desarrollar currículum orientado a cambio climático. Y resulta que la mayor parte de los profesores no tienen el conocimiento para hacer un buen currículum. Entonces usted se mete al bot y le dice, deme unos lesson plans, unas lecciones de 4º grado alineadas con los estándares de New Jersey en cambio climático. Le produce unas cosas medianamente aceptables. O sea, si yo le tuviera que dar una calificación, le daría una C, una B menos. Pero no es una F, que es la peor calificación. Entonces, en comparación con un maestro F, esto es mejor. En comparación con un muy buen maestro, esto es muy mediocre. Pero hay que poner, yo creo que a las personas a estudiar qué puede producir el chatbox, porque eso es lo que va a desarrollar su capacidad de reconocer qué es producido por la máquina y los humanos. Entonces, como yo lo veo, los desafíos para la educación no son tanto de que los estudiantes se copien y los utilicen para hacer trampa. Están más bien en cómo desarrollar unas nuevas capacidades digitales que le permitan al alumno reconocer qué hizo el chat, qué no hizo el chat, y luego empezar a utilizar el chat como una fuente de innovación para resolver problemas nuevos. Por ejemplo, en este curso de innovación, una de las estudiantes me dijo, quiero que mi proyecto sea cómo utilizar estos bots para recordarnos las tareas. Y le dije, pero ¿a ti te hace falta que te recuerden las tareas? Y dice, sí, es que son demasiadas cosas en los diferentes cursos, entonces yo quiero hacer una app que me diga rápidamente qué es todo lo que tengo que hacer esta semana. Bueno, magnífico, ahí está un uso creativo de esto. De acuerdo, Agustín. No, coincido con Fernando, digo, acá se trata de abrazar y potenciar, digo, son oportunidades, no, si le tenemos miedo, perdemos. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar esto, para sacarle provecho? Creo que hay que estar abiertos. Requiere una actitud del docente de apertura y de humildad también, de seguir aprendiendo, de entender el funcionamiento, pero creo que al final en el recorrido es mucho más lo que nos da de oportunidades
digo, son los chicos los que van a generar estas apps y todas las del futuro. Entonces, empecemos antes. Total. Bueno, muchas gracias a Fernando, a Agustín. Tenemos muchas preguntas, les quiero decir, pero se las vamos a hacer llegar para que nos ayuden después pues, a seguir estimulando esta pasión que tenemos por la educación, y creo que tener a todos estos jóvenes, a todas estas jóvenes entusiasmados con la educación nos inspira también a nosotros, ¿no? Los que llevamos ya más absolutamente en educación. Entonces, muchas gracias de verdad. Muchísimas gracias, Edna, por la invitación. Qué gusto, Agustín, y ha sido un privilegio estar con todos ustedes. Qué bueno. Muchas gracias. A disposición total. Un abrazo muy grande y gracias. Yo me quedo acá con los chicos un momentico entonces.